Que se postren ante ti, Señor, la tierra entera, que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. El Evangelio de hoy, miércoles 18, con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios y como él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 109 decimos: tú eres sacerdote para siempre. Todos, tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Todos, tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Todos, tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío. El día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Todos, tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Todos, tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, Dios del amor, de la bondad y de la misericordia, por este día tan maravilloso que nos has concedido. Qué dicha, qué oportunidad, qué gracia más grande, Señor, poder ver la luz del alba, poder, Señor, ver la luz del sol. Gracias, Señor, por permitirnos respirar. Gracias, Señor, por permitirnos contemplar la belleza de la creación. Gracias, Señor, por permitirnos poder darte gracias una vez más por el don maravilloso, por el don excelso de la vida. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios de bondad. Gracias, Señor de misericordia, porque tú estás con nosotros, tú caminas a nuestro lado. Por eso hoy, Señor, vengo a darte gracias. Infinitas gracias, Padre bueno. Infinitas gracias, Padre de misericordia, Dios de bondad, Señor bondadoso, Señor misericordioso, Padre bueno, Padre eterno. Gracias, infinitas gracias, alabanzas y gracias sean dadas en todo momento a ti, Señor, porque tú nos has bendecido. Hoy, Señor, quiero darte gracias por las maravillas de la creación, por tus bendiciones, por quedarte con nosotros, por estar a nuestro lado. Bendito, alabado, adorado, glorificado seas, Padre bueno, Padre eterno, Dios de bondad, Señor de infinita misericordia. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero adorarte, quiero darte gracias, Señor. Y Jesús, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre eterno, porque tú siempre estás conmigo. Bendito, alabado, adorado, glorificado seas, Padre. Bendito seas, mi Señor, alabado seas, mi Jesús. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte gracias, Señor de bondad, Señor de infinita misericordia. Alabado seas, Padre bueno, alabado seas, Dios de bondad. Hoy quiero darte gracias por la familia, por esa hermosa, maravillosa familia que me has regalado, que me has concedido. Gracias, Señor, por papá, por mi mamá, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por cada persona que forma parte de nuestra maravillosa familia. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Hoy quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte gracias, Señor, por cada persona que forma parte de nuestra maravillosa familia. Alabado seas, Padre bueno, alabado seas, Padre eterno, alabado seas, Señor. Hoy quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte gracias, Señor, por la vida de mi familia. Gracias por cada persona que forma parte de mi familia. Alabado seas, mi Señor. Bendito seas, mi Señor. Bendito seas, mi Jesús. Gracias, Señor. Gracias por los alimentos que llegan a la mesa. Gracias por cada alimento. Gracias por la tierra que pisamos, por el aire que respiramos. Gracias por la salud, por conservarnos la vida, por darnos salud. Gracias, Señor, por darnos la fuerza para trabajar. Gracias, Señor, por nuestro trabajo. Gracias, Señor, por lo que somos. Gracias, Señor, por lo que tenemos. Alabado, glorificado, bendito seas, Padre eterno, bendito seas, mi Señor. Gracias, infinitas gracias por quedarte con nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias por estar a nuestro lado. Hoy quiero alabarte y quiero bendecirte y quiero darte gracia. Y me uno, Señor, a toda la creación para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, para glorificarte. Permíteme, Señor, tener un corazón como el tuyo. Permíteme, Señor, tener misericordia como tú tienes misericordia para conmigo. Permíteme, Señor, ser caritativo como tú eres caritativo conmigo. Permíteme, Señor, ser un reflejo de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Porque, Señor, la caridad es el reflejo de tu amor. La caridad es tu reflejo, Señor. Por eso, gracias. Gracias por ser caritativo conmigo. Gracias por bendecirme. Gracias por estar a mi lado. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor.
Bien, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor que hemos escuchado, este Evangelio de San Marcos, es maravilloso. Dice el Evangelio, vamos a escudriñarlo. Por eso te invito para que abramos nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón, para que esta palabra de Dios que hemos escuchado caiga en nuestros corazones, esa tierra buena y que dé abundantes frutos. Vamos a escudriñar el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice: en aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga. Primera cosa importante que debemos resaltar: Jesús, como buen judío, entra en la sinagoga. ¿Esto por qué lo resalto? Porque sabemos que hay una secta protestante que se llama los Adventistas del Séptimo Día y que realzan de que el día es el sábado. Recordemos que el sábado fue cambiado por el domingo con la resurrección de Cristo. Y Jesús resucitó al tercer día, y a los 8 días se le aparece a los apóstoles, y a los 8 días vuelve a aparecerse a los apóstoles. Y Pablo ya lo decía: cada domingo separad algo para la limosna. Es decir, que cada 8 días se celebraba, después de la resurrección de Cristo, el día del Señor, el culto del Señor. Y dice que había un hombre que tenía tullida una mano. Fíjense, algo interesante, ¿no? Había una persona enferma. Esto me hace pensar un poco en aquella secta protestante que prefieren que los miembros de su familia mueran a hacerle una transfusión de sangre. Ya saben cuál es la secta, ¿verdad que sí? Los Testigos de Jehová. Ellos prefieren que se les muera un hijo a hacerle una transfusión de sangre, que para salvarle la vida a sus hijos, o a su pareja, o a su papá, o a su mamá, hay que hacerle una transfusión de sangre. Prefieren que se mueran, prefieren que fallezcan a hacerle la transfusión de sangre. Y mire cómo el Señor hoy les va a hablar duro. Miren cómo el Señor hoy le va a hablar fuerte a ellos y a nosotros. Porque aunque nosotros sí aceptemos y sí hagamos todo lo posible para salvar la vida, muchas veces matamos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos con nuestras acciones. Muchas veces los matamos con nuestras pocas obras de caridad, porque son pocas para las que realmente debiéramos muchas veces realizar. Entonces fíjense lo que dice la palabra, ¿no? Los fariseos estaban espiando a Jesús. Los fariseos. Me encanta cuando el Evangelio trata de los fariseos, porque nos hace pensar un poco cuántas veces hemos actuado nosotros de la misma manera. Cuántas veces hemos sido fariseos. Cuántas veces hemos creído que tenemos a Dios, como decimos aquí coloquialmente en mi país, Venezuela, agarrado por la chiva. ¿Cuánta gente piensa de esa manera? ¿Cuánta gente piensa que tiene a Dios agarrado por la chiva? Y qué equivocadísimos que están. Qué equivocadísimos que están, porque muchas veces aparentamos algo que no se vive realmente. Eso hacían los fariseos. Por eso el Señor les llama raza de víboras. En algunos pasajes se les llama sepulcros blanqueados. Los fariseos. Pregunta: ¿eres tú un fariseo? ¿Actúas como un fariseo? Dice: estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Estaban espiando al maestro para ver dónde el maestro cometía un mínimo error para de una vez difamarlo. ¿Cuántas veces tenemos nuestras comunidades, nuestras parroquias llenas de este tipo de personas que en vez de alabar lo bueno, entonces se fijan en lo malo, que en vez de aplaudir las cosas buenas, las cosas que se hacen en favor de la comunidad, de la evangelización, todo este tipo de cosas, entonces ¿qué hacen? Ver lo malo para condenar a la gente, para difamar a la gente, para acusar a la gente. Ejemplo de los fariseos. Ejemplo de los fariseos. Entonces fíjense lo que dice la palabra. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Jesús utiliza a esta persona enferma para darle una enseñanza a los fariseos y a todos los que estaban allí en la sinagoga. Coloca el enfermo en todo el centro. Y después les pregunta: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿Qué es lo que está permitido? Entonces, para muchos el sábado es el día de descanso, Sabbat, día de descanso, día del Señor. Entonces el sábado no se permite hacer nada. Por eso Jesús le agrega: el bien o el mal.
¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Primera cosa importante que debemos resaltar es que Dios no es un Dios de muerte. Dios es un Dios de vida. Y por tanto, si Dios es un Dios de vida, nosotros, como buenos cristianos, debemos siempre estar a favor de la vida, al ejemplo del Maestro, a ejemplo de Jesús. Entonces Jesús les pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Qué es lo que está permitido hacer? El bien. ¿Qué es lo que nosotros debemos siempre aplaudir? El bien. ¿Qué es lo que debemos siempre alabar? El bien. ¿Pero qué aplaudimos? El mal. Eso es lo que muchas veces nosotros aplaudimos, el mal. No aplaudimos el bien, aplaudimos el mal. Y qué tristeza cuando nosotros nos dedicamos a aplaudir el mal. Y conocemos mucha gente que aunque son cristianos, aunque son bautizados, aunque son católicos, se dedican al mal. Gente que muchas veces va a la iglesia y ahí sí yo le tomo la palabra a los protestantes que los católicos son falsos. Es que los católicos van a la iglesia, se dan golpe de pecho y después salen difamando y hablando mal incluso de sus mismos hermanos. ¿Cuántos católicos actúan de esa manera? Sí, muchos, y hay que decirlo, y hay que decirlo con propiedad. Por eso cada día nos dedicamos a formar a la gente, cada día nos dedicamos a enseñarle a la gente que qué es lo que debemos nosotros aplaudir, las cosas buenas, qué es lo que nosotros debemos dar a conocer, las cosas buenas, porque cuántas cosas buenas se hacen en favor de la evangelización, cuántas cosas buenas se hacen en favor de llevar la palabra del Señor, cuántas cosas buenas se hacen en favor de anunciar el reino del Señor. Entonces fíjense, dice el Señor, ¿qué es lo que está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? La primera pregunta o la pregunta que debemos hacernos es, ¿tú qué haces? ¿El bien o el mal? ¿Te dedicas a hacer el bien realmente en la evangelización? Y cuando tú, por ejemplo, caes en un pecado como el del chisme, el de la murmuración es un grave pecado, gravísimo pecado. La murmuración es un grave pecado y lo menciona la palabra de Dios. La misma Sagrada Escritura menciona que la murmuración es un grave pecado. Pronto vamos a dar esa enseñanza de la murmuración para que nos demos cuenta cuántas veces nosotros hemos caído en ese gravísimo pecado de murmurar, de hablar, sin tener incluso pruebas. ¿Cuánta gente difama a las demás personas sin tener pruebas? No lo pasamos por los filtros para saber si es verdad. Porque cuando yo digo algo, es porque yo tengo la prueba. O sea, como decimos coloquialmente, si yo digo que el burro es blanco o el asno es blanco, es porque yo tengo los pelos del burro del asno en mis manos. Y digo es blanco. Pero de lo contrario no, porque si no caemos en el pecado de la murmuración, caemos en el pecado del mal, no hacer el bien, sino hacer el mal. Entonces, fíjense, dice, ¿se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Siempre debemos buscar la manera de salvar la vida. Y salvar la vida, no solo la vida, digámoslo, corporal en este preciso momento, sino también tenemos que buscar la manera de salvar la vida espiritual de nuestros hermanos, que sabemos que muchas veces tienen pecado, sí. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad, tristemente, no está en él. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados, todos fallamos, claro que sí. Porque nadie es puro e inmaculado, el único puro e inmaculado, santo, que nació sin pecado y murió sin pecado, Cristo el Señor. Del resto todos somos pecadores, todos cometemos errores, todos fallamos. Pero entonces, como hermanos, debemos siempre nosotros salvar la vida espiritual incluso de esos hermanos, que sabemos que están en pecado. Sí, sabemos muchos que están en pecado, pero vamos a alabar lo bueno. ¿Cuánta gente que está en pecado a veces hacen mejores obras de caridad que aquellos que estamos dentro de la iglesia día y noche? ¿Cuánta gente que está en pecado a veces ama más a Dios de corazón, quiere más a Dios, respeta más a Dios, tiene más temor del Señor que aquellos que estamos en el templo? La pregunta es, ¿de qué lugar estamos nosotros? ¿De hacer el bien o de hacer el mal? ¿De salvar la vida o dejarlo morir? ¿Cuántas veces hundimos a nuestros hermanos en vez de ayudarlos a salir de la miseria, del pecado en la que se encuentran? Por eso, el maravilloso sacramento de la confesión es el sacramento que te ayuda y ayuda a las personas a salvar su vida espiritual. Porque cuando tú y yo nos acercamos al sacramento de la confesión, es simplemente reconocer delante del ministro que Dios ha instituido como su sacerdote, ese ministro que Dios está utilizando para perdonar tu pecado, es simplemente reconocer y decirle, Señor, soy un pecador.
Estos son mis pecados, estas son mis miserias. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame, Señor, a no ser como los fariseos, que estoy buscando la manera de cómo meterle el pie, la zancadilla a mi hermano para que caiga. No, yo no quiero ser como los fariseos. Ayúdame, Señor, a tener un corazón como el tuyo. Ayúdame, Señor, a ser misericordioso como tú eres misericordioso. Ayúdame, Señor, a ser compasivo. Entonces, fíjense, dice la palabra, ellos se quedaron callados. Y cuando usted le habla a esa persona y le hace ver que, epa, sí, yo soy un pecador, yo lo reconozco, pero es que usted también lo es. Es que todos somos pecadores. Entonces se quedan callados. Fíjense lo que hicieron los fariseos. Estaban buscando la manera y Jesús con una simple pregunta los calla. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Qué está permitido? ¿Dejar morir o salvar la vida? Se quedaron callados. Lo mismo hacen los testigos de Jehová cuando usted les dice, ¿qué es más fácil? ¿Salvarle la vida o dejarlo que se muera? Entonces, muchas veces prefieren decir que se muera o se quedan callados. Entonces, fíjense la actitud de Jesús. Entonces, mirándolos con ira. Fíjense aquella reacción del maestro. Se llenó de ira. ¿Sí? Le dio rabia. Se molestó. Porque aquellos que supuestamente están más cerca de Dios, entonces viven una vida y están lejos de Dios. Aquellos que supuestamente están más cerca del Maestro, están más cerca del Señor, del Dios vivo y verdadero, entonces no sabían qué responder, si salvar o dejar morir. Entonces, mirándolos con ira, pero a la vez con tristeza. Fíjense cómo afloran los sentimientos en Jesús, ¿no? La ira, la tristeza. El único detalle es que Jesús nunca se dejó dominar por ellos. En cambio, en nosotros aflora estos sentimientos, la ira o la tristeza. ¿Y cuántas veces nos hemos dejado dominar por ellos? ¿Cuántas veces nos hemos dejado dominar por la ira, por la rabia, por la impotencia? Y somos capaces de lanzar cualquier cosa, de decir cualquier cosa. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no les reclamó a ellos por darles una respuesta. Jesús simplemente con las miradas les dijo todo. Tenía rabia, tenía ira, porque preferían la muerte que la vida. Pero también tenía tristeza, porque no fueron capaces de abrir su corazón. Y el Señor sintió tristeza porque Él sabía que Él iba a hacer algo, que en vez de ayudarlos a los fariseos a volver su corazón más hacia Dios, lo que hicieron ellos fue dejarse llevar por la impotencia, por la rabia, y buscaban la manera de matar al maestro. Fíjense lo que pasó, ¿no? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira, con ese sentimiento, y con tristeza, con ese sentimiento, pero esos sentimientos no gobernaban la vida de Jesús, porque en Jesús mandaba siempre la misericordia. En Jesús estaba siempre la misericordia, la bondad, la compasión, demostrar el amor de Dios. Porque no querían entender. La tristeza, la rabia de Jesús era porque no querían entender. ¿Cuánta gente usted le habla, le dice de una manera, le demuestra de una manera? Es como cuando usted debate con un protestante y le muestra de 1000 maneras que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, y ellos, cegados en su ignorancia, no lo quieren entender. Ellos, cegados por el demonio, no lo quieren entender. Como dice la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que un espíritu engañador les trae doctrinas diabólicas, es a la que les habla. Y entonces, cuando la persona no abre su corazón, no abre su mente para escuchar con claridad la palabra de Dios, entonces vienen los espíritus engañadores y le hablan. Busquen 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Léanla para que se den cuenta. Como sí que hay espíritus que le hablan a los protestantes, pero no es el espíritu de Dios, es el espíritu del demonio. Entonces, dice, ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender. ¿Cuántas veces hemos debatido con los protestantes y no quieren entenderlo? No lo quieren entender. Ayer subí a mi canal de YouTube, te invito para que lo veas, un video sobre la verdadera iglesia de Cristo según la Sagrada Biblia. Y en los comentarios hemos visto a tantos protestantes que tiran duro, que no, que esa no es la iglesia de Cristo. Y usted se lo está mostrando con citas bíblicas, con la palabra de Dios, pero no lo quieren entender. No lo quieren entender. Te invito para que veas ese pequeño video y puedas también formarte bíblicamente y saber dónde está y cuál es la verdadera iglesia de Cristo.
Y luego dice la palabra de Dios: entonces, mirándolos con ira, con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre. Fíjense lo que hace Jesús. Llama a este ser humano y le dice: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Pensamos un poco en aquellas personas que muchas veces van a la iglesia y porque el sacerdote no predica de esta manera, de una vez ya lo están difamando. Porque el sacerdote no hace las cosas de esta manera, ya lo están difamando. Porque los laicos no hacen de las cosas de esta manera, porque es que aquí siempre se ha hecho así, toda la vida se ha hecho así. Entonces ya están difamándolo, ya están hablando, ya están buscando la manera de hacer lo que da mal, ya están buscando la manera de que la gente murmure, de que la gente hable. Y entonces lo más triste es que muchas veces esas personas son los que más cerca están de la iglesia, los que más cerca están al lado de los ministros del Señor, de los sacerdotes, y son los que muchas veces más murmuran. Es una realidad que vivimos constantemente dentro de la iglesia. Y uno piensa: esta persona es buena, esta persona puede ayudarme en esto, y resulta que uno se da cuenta después que son las personas que más mal están hablando. Oye, si a ti no te gusta tu sacerdote, no te gusta tu párroco, cómo predica, cómo actúa, cómo hace muchas cosas, ¿cuál es tu tarea? Orar al Señor, orar a Dios. Porque resulta que fue Dios el que lo llamó. Dios vio algo en esa persona. ¿Qué sabe usted si Dios lo colocó allí para que usted pueda ejercitar su oración? ¿Qué sabe usted si Dios lo colocó allí con sus pecados, con sus miserias, con sus virtudes, como sea? Lo colocó allí para que usted, en vez de hablar de Él, pueda dominar la lengua, pueda dominar la murmuración, pueda fortalecer la oración, pueda pedirle al Señor la conversión de tu sacerdote. Oye, eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios hace. Muchas veces nosotros decimos: Dios mío, dame los sacerdotes más santos. Señor, dame los laicos más santos. Pero cuando vemos nuestras parroquias, yo simplemente le digo al Señor: Señor, esto fue lo que tú me diste. Ellos son. Y mi tarea es orar por ellos. Mi tarea es simplemente acercarlos más a ti. Mi tarea es simplemente darles a conocer a ellos la palabra del Señor. Mi tarea es simplemente que ellos puedan amarte, puedan comprenderte, puedan ejercer la caridad, puedan ser caritativos, misericordiosos, bondadosos, etc. Esa es nuestra tarea como sacerdote: darles el sacramento de la confesión, de la Eucaristía, del bautismo, de la unción de los enfermos, del matrimonio, acercarlos al Señor. Desearíamos tener laicos santos, sí. Pero resulta que, como decía o dice el Papa Francisco, ¿no?, la iglesia es el hospital de los pecadores. ¿Quiénes vamos a la iglesia? Los que somos pecadores, no los santos, vamos los pecadores. Los que sabemos que somos miseria, somos pecado. Ellos, nosotros somos los que nos acercamos a Dios en la iglesia para pedirle perdón. Esa tiene que ser nuestra tarea. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a Dios Todopoderoso que primero nosotros sepamos que siempre debemos hacer el bien. Aunque hay cosas que no nos gustan, aunque hay personas que no nos caen bien, aunque hay personas que muchas veces están en el chisme, están en las murmuraciones, etcétera, 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 siempre debemos hacer el bien. Preocúpate, procura siempre hacer el bien. Oremos los unos por los otros cada día. Segundo, que cada día nosotros podamos dominar los sentimientos. ¿Cuántas veces afloran en nuestra vida los sentimientos de ira, de rabia, de impotencia o de tristeza y todo ese tipo de sentimientos? Que podamos dominarlos, no que ellos nos dominen a nosotros, que nosotros aprendamos a dominarlos a ellos. Tercero, que seamos hombres y mujeres de oración. Oración para poder abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, abrir nuestro oído, para que la palabra de Dios caiga en la tierra buena que son nuestros corazones y dé abundantes frutos. Pidamos a Dios Todopoderoso cada día que podamos ser buenos y mejores cristianos. No olviden, queridos hermanos, la caridad es el reflejo del amor de Dios. Señor, ayúdame a hacer el bien. Vamos a escribirlo en los comentarios y vamos a tenerlo como jaculatoria para todo este día o el resto del día que nos queda. Digámosle al Señor: Señor, ayúdame a hacer el bien. Ayúdame, Señor, a hacer el bien corporalmente, espiritualmente, humanamente. Que siempre hagamos el bien. Ayúdame, Señor, a hacer el bien. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a ejercer la caridad. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a ser caritativo, a ser compasivo, a ser misericordioso. Ayúdame. Eso es lo que vamos a pedirle al Señor en este día. Señor, ayúdame a hacer el bien. Es más, pídele al Señor que te dé la fuerza, la ayuda, la gracia, que te asista el Espíritu Santo y que hoy seas capaz de enviarle este enlace a un contacto de los tuyos. Decirle: oye, escucha este evangelio de hoy. Esa es la mejor manera de evangelizar hoy.
Hay gente que nos dicen, esos sacerdotes que ahora se la pasan es puro en las redes sociales. Sí, pero es que debemos también tomar las redes sociales porque si no el demonio hace estragos. El demonio a través de las redes sociales domina el mundo, hace estragos y nosotros debemos contrarrestar el mal a fuerza de bien. Que la gracia de Dios nos acompañe cada día, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olviden suscribirse en nuestro canal, no olviden darle me gusta. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, descienda sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Que Dios les bendiga y que hoy tengan un día lleno de la gracia, de la bondad y del amor de Dios. Amén.